Te saludo. Vamos a ver las orientaciones para llenar las consideraciones éticas y de género. El contenido de la presentación está separada en dos videos. En el primero vamos a ver cómo se llena confidencialidad, balance riesgo-beneficio. Y en un segundo video tendremos protección de población vulnerable, declaración de confidencialidad, declaración de conflicto de interés e idoneidad de los investigadores. Esta es la sección consideraciones éticas y de género que aparece en el protocolo de investigación, en la cual pues vamos a darles las pautas para llenar esta sección. Confidencialidad. La confidencialidad, cito a Hicks, es el tratamiento de la información que un individuo ha revelado en una relación de confianza con la expectativa de que no sea divulgada sin permiso a otras en formas inconsistentes con lo que se entendió en la entrega de la información original. Cuando realizamos una investigación con personas, se recolectan y manejan datos sobre estas personas, pueden ser datos sensibles, datos relativos a la salud, bases de datos con la información, transcripciones de entrevistas, etcétera. Por lo tanto, en investigación biomédica y o social se debe explicar cómo se manejará, administrará y difundirá la información que se considera susceptible de protección. ¿Cómo se garantiza la confidencialidad en una investigación? Se recomienda lo siguiente. Primero, procure recopilar los datos necesarios sin usar información de identificación personal. Segundo, si se requieren identificaciones de las personas, pues retire la identificación de los datos después de su recolección. ¿Cómo se haría? Anonimizando o pseudoanonimizando la información. Tercero, evite compartir electrónicamente los datos personales con la identificación. Se debe también redactar en el consentimiento informado para el que el participante sepa cómo se va a mantener esta confidencialidad en términos sencillos y de fácil comprensión, qué tipo de información recabará el estudio, cómo se pretende usar esta información y qué se hará con la información al finalizar la investigación. Algunas estrategias para mantener la confidencialidad de los datos son indicar cómo el investigador principal realizará el proceso de anonimización o pseudonimización de los datos, por ejemplo, primera letra del nombre, primera letra del apellido, primeros dígitos de la cédula. ¿Cómo se van a proteger los datos en el sitio de la investigación y fuera del sitio de investigación durante la realización del estudio? También se debe describir para la fase posterior a la investigación cómo y dónde se almacenarán los datos, por cuánto tiempo serán almacenados, quiénes serán los custodios de los datos y cómo se eliminarán los datos. También se debe plantear qué investigador o investigadores tendrán acceso a la información. Se recomienda que el número de investigadores que tenga acceso a la información sea limitado. Si se genera una base de datos, debe estar protegida por contraseña, indicarse dónde estará guardada esta base de datos y la persona o personas responsables de la seguridad de la base de datos. Si tenemos registros de papel, por ejemplo, entrevistas en papel, se mantienen en un lugar cerrado y protegido. Se debe describir dónde estarán ubicados y quién será el encargado de proteger. El balance riesgo-beneficio. La investigación en seres humanos puede implicar riesgos y beneficios considerables. Una investigación se justifica cuando los riesgos potenciales para los sujetos se minimizan, los beneficios se maximizan y los beneficios potenciales son proporcionales o exceden a los riesgos asumidos. Como investigadores debemos reflexionar sobre los posibles riesgos de la propuesta de investigación. Este es un requisito fundamental en la revisión ética de la investigación con participantes humanos. Debemos distinguir riesgos de daños. Cuando elaboramos un proyecto de investigación debemos considerar los riesgos a los que se exponen los participantes, es decir, qué posibilidades hay de afectar negativamente algún aspecto de las vidas de los participantes. Esto se expresa en términos de probabilidad de que ocurra. Por otro lado, durante la ejecución de la investigación y al finalizarla, se contemplará si hubo algún daño y de qué tipo.
No tenemos investigaciones sin riesgo, ya que al participar en una investigación, como mínimo se pierde el tiempo personal. Además, la incertidumbre sobre los resultados conlleva un grado mínimo de aprehensión. Algunos riesgos en la investigación podrían ser riesgos físicos como dolor, enfermedad, sufrimiento, lesión física, etcétera. Riesgos psicológicos como la posibilidad de percibirse a sí mismo negativamente, sufrimiento emocional, por ejemplo, el participante puede experimentar angustia, culpa, ira, estrés, etcétera, o aberraciones en el pensamiento o el comportamiento, entre otros riesgos. Riesgos sociales como los efectos negativos en las interacciones con otros, por ejemplo, la estigmatización social. Riesgos económicos, estos se asocian a pérdidas directas o indirectas, laborales o económicas, que pueden suceder a los participantes por su implicación en la investigación. Riesgos legales, que se relacionan con la posibilidad de sufrir complicaciones a nivel judicial por un hecho cometido o una práctica actual. Riesgos para la dignidad, cuando los participantes no se tratan y respetan como personas, sino que se consideran simples medios o objetos de investigación. Por ejemplo, investigaciones en las que no se obtiene el consentimiento informado o investigaciones genéticas que pueden discriminar al participante. Riesgos para otras personas, por ejemplo, puede ser para la familia, seres queridos y la sociedad que está rodeando al participante. Por ejemplo, puede haber un riesgo legal para los padres cuyos hijos menores participan en un estudio de actividad ilegal, o una investigación genética puede dar como resultados que ciertas comunidades se relacionen con ciertas enfermedades, entre otros. Aquí es una tabla donde observamos que existen unos daños en investigación social o riesgos como la humillación, estrés, pérdida de una gran oportunidad, estigmatización, brote psicótico, depresión, suicidio, y se comparan con los que tenemos en investigación biomédica como náusea, jaqueca, fractura, insomnio, rotura de un ligamento, pérdida de un dedo, paraplegia, muerte. Entonces, siempre es importante tener en cuenta qué riesgos puede tener la investigación que propongo. Otros riesgos que pueden suceder en una investigación son, al generarse estas bases de datos, puede haber un riesgo que es la brecha o ruptura en la confidencialidad de la información, que esto sucede cuando alguien que no está autorizado o no tiene un propósito legítimo para acceder a la información, accede a esta información. Esto se recomienda redactarlo como un riesgo e indicar cómo el investigador o los investigadores lo van a minimizar. Además, se recomienda valorar si la brecha de la confidencialidad supone un riesgo para los participantes según la información que contenga. Por ejemplo, preferencias o intereses personales, datos de salud, opiniones políticas, religión, etc. Respecto a los beneficios de la investigación, los beneficios potenciales pueden tener lugar solo para el individuo o para la sociedad, o también para ambos. Los beneficios para los participantes pueden ser varios. Aquí enunciamos algunos, por ejemplo, beneficios psicosociales. Los participantes podrían sentirse valiosos a sí mismos y para otros sujetos, entre otros. Los beneficios de afinidad, cuando los participantes podrían sentir que su participación beneficiará a otros, en especial si están relacionados por parentesco o una cercanía con los potenciales beneficiarios, entre otros, y pues otros beneficios que como investigadores encontramos. Para la sociedad pueden existir varios beneficios, por ejemplo, la generación de conocimiento necesario, comprensión y entendimiento de un tema. En la comunidad local puede ayudar a mejorar los medios de vida para los integrantes de la comunidad, a mejorar los servicios de salud, entre otros. ¿Cómo redactamos entonces en el proyecto de investigación? Se redactan los riesgos probables de la investigación y cómo el investigador o investigadores los van a minimizar. Esto debe guardar concordancia con los riesgos redactados en el consentimiento informado e igual se indica en el consentimiento informado cómo se van a minimizar. Debe describirse los beneficios para los participantes de manera específica. ¿Qué beneficios individuales recibirán los participantes al acceder a participar en la investigación? ¿Cómo lo recibirán? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién será la persona encargada de entregar estos beneficios? Si no hay beneficios para los participantes, se debe justificar o explicar el por qué.
y mencionar cuáles son los beneficios esperados para la comunidad, la sociedad. Se recomienda incluir como beneficio para el participante el poder tener acceso a los resultados del estudio si así lo desean y describir cómo se les hará entrega de los resultados.